Vamos, estamos aquí con Chema Menéndez, autor del diario España de Tánger, la historia de un periódico singular del franquismo y del Tánger internacional. Un periódico que nace en 1938, justamente cuando nació el último director del diario Pueblo y del diario España de Tánger, porque fue también director del diario Pueblo Manuel Cruz. Pues Chema, me gustaría recuperar también la figura de tu abuelo. Me gustaría que me destacaras lo importante de tu investigación, qué es lo que has destacado principalmente en este libro que he leído y que tiene muchísimos datos. ¿Con qué te quedarías tú? ¿Por qué fue tan especial el diario España de Tánger? Pues fue muy especial porque, claro, lo que más me llamó la atención para hacer toda esta investigación es que nadie hablase de este diario. Sabiendo yo que me he criado en un ambiente donde todos los días mi abuela, que en paz descanse, me hablaba de la importancia que había tenido este periódico en la historia de España y de lo relevante que había sido en el Tánger internacional. Y ver que se hablaba mucho de memoria histórica, y que prácticamente nadie hablase de este periódico, y yo teniendo todo eso en mi cabeza, dije un día, pues tengo que plasmarlo, y por supuesto plasmar no solamente la figura de mi abuelo, que fue fundamental en ese periódico, sino todos los demás, ¿no? Porque considero que todos los demás son muy importantes y que han hecho pues una labor importantísima. Mi abuelo, pues por supuesto, bueno, pues era un hombre que el primer español redactor del New York Times, con ese dato ya tendría que ser tan conocido como cualquiera de los personajes de la intelectualidad de la Segunda República, pero por no haber alcanzado, digamos que un poquito más de fama en aquellos tiempos, pues no se le ha reconocido como él merecía, y a mí eso me daba mucha tristeza, muchísima. Lo mismo que el caso de tu padre, de Manuel Cruz Fernández, que cada vez, se hablaba poco del diario España de Tánger, pero cada vez que se hablaba del diario España de Tánger solo se citaba a Eduardo Alotepen. Y yo, me caches en la mar, es que parece que eso ha sido este señor el que ha estado en ese diario, sabiendo la historia, sabiendo lo que habían hecho todos los que habían pasado por allí, sobre todo tu padre, y digo, es que nadie va a hablar de Manuel Cruz Fernández, nadie. Y entonces pues dije, pues lo voy a escribir la historia, recuperando la importancia a nivel intelectual y periodística de cada uno de los que estuvieron ahí. Yo siempre lo puse en comparación con el diario El Sol que fundó Nicolás María de Urgoiti en 1917, que para mí es el periódico de mayor calado intelectual, porque ahí podemos encontrar a plumas tan destacadas, a ver si no se me olvidan, como Menéndez Pidal, como Pío Baroja, como Miguel de Unamuno, como Ortega y Gasset, como Américo Castro, luego un poquito más tarde, cuando llega la guerra, como Antonio Machado, Rafael Alberti, María Teresa León. Es decir, se puede decir que ese diario es la cuna intelectual de todas las Españas, y el Sol, y el diario España se nutre con muchos periodistas de ese diario. Es decir, es un reflejo de ese periódico. Y entonces eso le da un calado intelectual y le convierte, bajo mi punto de vista, en ese nivel, en el periódico más importante del franquismo. Ajá. ¿Y qué destacarías? Porque desde el punto de vista de toda la información internacional era un auténtico referente, no solo porque se nutría de otras agencias internacionales como Associated Press, por ejemplo, más allá de la agencia EFE o de Cifra. ¿Qué destacarías de aquellos intelectuales que se dedicaban a realizar información internacional y en este sentido la figura de tu propio abuelo?
Bueno, fíjate, el otro día subí un artículo de mi abuelo de 1951 en el diario España de Tánger hablando del calentamiento global de la Tierra. O sea, tú imagínate qué visión tenía mi abuelo para darle importancia en 1951 de un asunto tan actual, ¿no? Eran visionarios y eran gente con mucho oficio, mucho rigor, mucha profesionalidad y mucho amor por lo que hacían. Y eso se reflejaba en el periódico. La pasión con la cual uno puede leer cualquier artículo, pues se ve y se nota y se palpa. El tema internacional, efectivamente, había corresponsales por muchos lugares del mundo, pero lo más curioso es que otros se lo inventaban, ¿eh? Otros se lo inventaban para darle todavía más empaque, y claro, el que leía el diario se quedaba alucinado y decía, joder, tenía corresponsales por todos lados y a millones, ¿no? Y la verdad es que sí, había unos cuantos, pero otros cuantos no, eran los propios periodistas del diario España que se hacían pasar por menganitos, se ponían todos seudónimos. Sí. Yo me acuerdo que uno de los que usaba mi abuelo era Arturo Fernández, en honor a su paisano, que entonces empezaba a destacar, el actor, y se puso como corresponsal de Nueva York. No, él estaba ahí en Tánger, pero ponía corresponsal de Nueva York, Arturo Fernández, y claro, te soltaba todas las informaciones tan precisas, tan rigurosas y tal, que parecía que estaba en Nueva York. Y así pues unos cuantos. Antonio Colón también me contó que lo hacía... no me acuerdo si él lo hacía desde Tel Aviv o alguna así, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero que todos los periodistas tenían una o dos ciudades desde las cuales pues, bueno, se inventaban la corresponsalía para hacerlos completar ya lo que tenía el diario España. Y entonces, claro, pues el lector, que ese periódico, sabes que llegaba a la península, pues se quedaba pasmado, porque dice, joder, qué periódico, qué información da, qué corresponsales, tiene corresponsales por, madre mía, qué bien, ¿no? Entonces, pues eso fue uno de los éxitos de ese periódico, que daba informaciones de todos los países, de todos los conflictos que se desarrollaban en el mundo, y eso pues ayudó mucho a la gente de la península a entender la otra realidad que Franco intentaba muchas veces pues soterrar, porque bueno, la censura estaba ahí y el diario España de Tánger pues sorteaba esa censura. Entonces sí, era muy interesante todo el aspecto, la amalgama de los corresponsales del diario España de Tánger. Era cierto que bueno, los creadores y ahí el impulso que le dio Beigbeder a la fundación del periódico, incluso con Corrochano como primer director, ¿no? Ellos, pese a pertenecer más bien y tener pues influencia importante en el gobierno de Franco, sin embargo, admitieron dentro del periódico a un sinfín de periodistas que precisamente no eran franquistas. Bueno, más que Beigbeder fue Corrochano. Sí. O sea, Beigbeder, digamos que la idea no fue suya, la idea fue de Coello y de otro más, que ahora mismo no me acuerdo. Se lo proponen a Beigbeder, sí, de fundar un periódico en Tánger. Entonces estaba en plena guerra civil, y Beigbeder, bueno, pues acepta, pero con la condición de que sea un periódico para ayudar a los franquistas a nivel de la propaganda, que entonces la propaganda era el leitmotiv tanto del bando republicano como del bando franquista. Entonces aceptan, se funda el periódico, y claro, Beigbeder era un militar que de periodismo no sabía mucho y era amigo de Corrochano, de Gregorio Corrochano, y le dice, mira Gregorio, vamos a fundar este periódico y te voy a nombrar director y tú ya apáñatelas como puedas, porque yo voy a seguir aquí a lo mío, que lo mío es el ejército y estas cosas que estoy haciendo. Y efectivamente, entonces es Gregorio Corrochano el que, bueno, en un primer momento, él sí, evidentemente era un hombre muy vinculado al franquismo, pero es el que, digo yo, el que inventa la reconciliación nacional. Ándele, como dicen los mexicanos.
Es decir, un hombre que está muy vinculado al franquismo, ahora que se habla tanto de democracia, de reconciliación, yo cuando de la España del 78, que se ha perdido ese espíritu, digo, es curioso que nadie sepa que verdaderamente el que da un primer paso a nivel periodístico es Gregorio Corrochano, y el que, siendo un hombre muy vinculado al régimen franquista, da la oportunidad a presos políticos, no ni siquiera represaliados, que se habían escapado, bueno, por Francia, como Luis Grajales, que era republicano, pero bueno, no tuvo una condena, sino a presos políticos, o sea, a rojos, a los que estaban considerados entonces como rojos. Les da trabajo y en cuanto se puede, les deja firmar. Claro, que eso es... ¿Qué nombres podremos destacar de ahí? Bueno, pues presos políticos y que colaboraron en el diario España de Tánger. Tenemos a mi abuelo, Jaime Menéndez, el Chato, que en un principio no podía firmar los artículos, pero bueno, enseguida que Corrochano ya lo asentó bien y cogió la idea bien, como digo yo, un buen pozo, ya pudo firmar, no solo pudo firmar, sino que se hizo uno de los periodistas más prestigiosos en esa época, hasta el punto que recuerdo que le contrataron para hacer unos artículos en los años 50 en Venezuela para escribir sobre la expansión económica y el gran desarrollismo que tuvo en ese momento Venezuela a nivel mundial. O sea, tú imagínate, y contrataron a un periodista del diario España de Tánger, y esa noticia salió en los periódicos nacionales de Venezuela, el Universal y el Nacional, como Jaime Menéndez el Chato, periodista del diario España de Tánger, viene aquí, ha sido contratado para escribir unos artículos sobre la nueva política de Venezuela. O sea, tú imagínate. Y bueno, pues estuvo también Aladino Cuetos. Curiosamente había sido capitán del ejército republicano, uno de los héroes de la batalla de Brunete, también preso político, y lo vamos a decir, y padre de la actriz Concha Cuetos, ¿no? De nuestra queridísima Concha Cuetos, que le mandaremos un fuerte abrazo, que ella siempre está muy pendiente de todo lo que hacemos sobre Tánger, que tenían una relación muy querida, la familia Cuetos, con mis abuelos, porque primero eran asturianos y luego pues se querían muchísimo, ¿no? Aladino Cuetos, Juan Antonio Cabezas, otro hombre que también fue muy importante en el diario España de Tánger, que había sido también preso político, fue de los que cogieron en el norte de España y estuvo pues en uno de los campos de concentraciones más duros que hubo en Galicia, que era el campo de concentración de Cedeira, ¿no? Que también pues asturiano, la verdad es que hubo muchos asturianos allí que bueno, pues se reunieron y hicieron muy buenas migas. Vega Pico, Juan Manuel Vega Pico, era otro periodista también asturiano que había sido preso político, y así que yo recuerde que hubiesen sido represaliados Goico Aguirre, que era un ilustrador también muy famoso, y Andrés Martínez de León, que durante la Guerra Civil creó un personaje muy famoso en unas viñetas que salían en muchas de las publicaciones de la prensa republicana, que eran las historias de un miliciano que se llamaba Oselito, y que, bueno, pues era famosísimo ese hombre por el personaje que creó. Entonces, claro, resulta que se juntan allí una serie de periodistas represaliados del franquismo, junto con gente que son de la otra cuerda, Manuel Cantarero del Castillo, súper falangista, por poner un ejemplo, y otros que eran pues de derechas, otros más conservadores, otros que no se querían meter, no se supo nunca de dónde eran, ¿no? Pero lo curioso es que todos se llevaron fenomenalmente bien, que Gregorio Corrochano consiguió que todos se respetasen y que todos, tanto de izquierdas, de derechas, anarquistas, comunistas, socialistas, hiciesen de ese periódico el mejor del franquismo, el más riguroso, el más serio, y por el cual se pagaba más en la península, cuando llegaba casi de contrabando por Algeciras,
eso me lo contó a mí Fernando Peralta, cuando lo entrevisté con su gracia malagueña. Me decía, mira chiquillo, y dice, no me acuerdo bien si el periódico costaba 4 pesetas, da igual, pero cuando llegaba a Algeciras, dice, la gente llegaba a pagar 5 duros, 30 pesetas, 40 pesetas por un diario España de Tánger, porque claro, la gente quería leer lo que decía ese periódico porque era el mejor periódico a nivel informativo y sobre todo de lo que contaba, que no se contaba en ningún otro periódico de la época. Curioso que Corrochano, un hijo de Corrochano, se casó con una hija de Manuel Vela. Sí, con una hija de Fernando Vela. ¿De Fernando Vela? De Fernando García Vela, sí, otro asturiano, precisamente, otro asturiano, que era perseguido, era republicano, liberal, sí. Era republicano, y lo que pasa es que Fernando Vela ya estaba antes. Fernando Vela forma parte de la primera redacción del diario España de Tánger, que se funda en 1938, y entonces fue de los primeros que llegaron allí, ¿no? Y pues sí, efectivamente, Fernando García Vela, otro de los grandes periodistas de ese periódico, que también tenía unos cuantos seudónimos y también tenía sus corresponsalías, ¿eh? Fernando García Vela, un grandísimo intelectual y también muy querido por mi abuelo, porque bueno, los asturianos ya sabes que hacen patria ya donde van, y cuando se juntan varios asturianos fuera de sus respectivas digamos casas, pues la verdad es que hacen muy buenas migas. Pero sí, es lo importante de ese periódico, que en aquella primera redacción también estaba Alberto España, estaba Alfredo Marquerí, o sea, había una gente a nivel intelectual muy importante, también en esa primera redacción, ¿no? Gregorio Corrochano tuvo muy claro desde un principio que lo que quería hacer era reunir ahí a lo mejor, que es un poco lo que luego hizo Manuel Fraguer y Barne años después en el Instituto de Estudios Políticos, que es una historia muy parecida al diario España de Tánger. Lo que pasa es que Manuel Fraga lo hace desde lo que es hoy el Senado, que creó lo que se llamó el Instituto de Estudios Políticos, y de ese instituto empezaron a editar muchas publicaciones. Y para esas publicaciones pues se llevó a lo mejor, da igual que fuese republicano o no republicano. Entonces, claro, tienen para mí una importancia que no se ha hablado nunca de esa gente que estaba muy vinculada al régimen, que es la que verdaderamente permite que los republicanos se reconcilien y que esa reconciliación sea honesta y sincera, y que todos se respeten y que todos se valoren y que todos se aprecien y se quieran, ¿no? Y se hagan una familia, ¿no? Y eso es lo que la gente no ha sabido y no sabe recoger ahora el testigo de esas cosas tan importantes que hicieron esos personajes en esa época. Intelectuales, sí. Y de gran peso, ¿no? Claro, es lo que quería. Corrochano en un primer momento lo tuvo claro, él quería tener un periódico ahí que fuese el mejor. Él lo tenía claro, y para ser el mejor tienes que tener a los mejores, da igual que fuesen comunistas, que fuesen presos políticos, pero claro, había que tenerlos así de grandes porque claro, la represión estaba ahí, y en cualquier momento, aunque él tuviese su cercanía al régimen franquista, en cualquier momento todo eso se puede romper por algo que hagas mal, por algo que digas, mira, hasta aquí has llegado, oye, que te estás pasando, oye, que no sé qué, que no sigas por ahí porque no puede ser. Pues no, él siguió con esa línea y así fue hasta el final. Luego, cuando se habla de Tánger, de ese Tánger internacional del 23, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, pues se convierte en un Tánger marroquí, se habla de la cantidad de espías, ¿no? Del nido de espías, Tánger como nido de espías. El propio Beigbeder tuvo una amante, espía británica,
que eso es lo que le cuesta su propio puesto en un momento determinado. La figura del chato. La figura del chato es Claro. especial y para ti es fundamental. ¿Qué papel tenía el chato? Claro, eso fue un asunto que Sí. descubrimos de casualidad, bueno, porque no lo sabía ni mi padre. O sea, esto para que te hagas una idea de lo bueno que era mi abuelo para esos asuntos. Lo que no se tenía que enterar nadie, no se enteró nadie. Pero nadie, ni mi abuela, o sea, ni mi abuela, ni mi padre, ni nada, de nadie. Pero yo, como soy un ratón de biblioteca, yo, claro, cuando escribí el primer libro, yo siempre seguí investigando, tío, porque por si acaso, venga, y como me dijo aquello, cuando escribí el primer libro, González Urbaneja, tienes que escribir un segundo más periodístico, pues dije, venga, tengo que seguir investigando para encontrar más datos, pues seguí investigando. Pero después de publicar el segundo libro, seguí investigando y me encuentro con esa carta de mi abuelo a Dolores Ibarruri, que yo ya me quedé estupefacto. O sea, en la cual le da el informe de... Era una espía de esa célula del Partido Comunista. Y claro, yo me entero leyendo esa carta. De esa misma carta, pues sacar las conclusiones que mi abuelo va a ese diario con, digamos, el visto bueno del Partido Comunista y con una serie de misiones que tenía que hacer durante todo el tiempo que estuvieses ahí. Y claro, pues nosotros en casa, digo, mira, papá, una carta, mira, el abuelo no solamente estuvo allí como nosotros pensábamos, sino que estaba haciendo... ¿Qué es lo que descifra esa carta? Esa carta descifra que ya llegaba allí, que ya ha hecho la misión X anteriormente y que ahora se va a poner a hacer la nueva misión. Y claro, entonces pues ahí ya hay un reconocimiento total de que es el enlace de la célula del Partido Comunista en Tánger y que tiene que hacer una serie de misiones en ese periódico. Y por eso ese periódico pues empieza a hablar de cosas que hasta ese momento no se habían hablado. ¿Por ejemplo? Porque él cuando llega al periódico, ¿en qué año? Él llega ya, cuando el periódico estaba ya bien rodadito, en 1947, ¿vale? Porque mi abuelo fue preso político, estuvo de 1939 a 1944, y llega a Tánger en el 46, perdón. ¿Y cómo se salva? De que fuese fusilado. Sí. Pues bueno, evidentemente, primero por la negligencia franquista, tenía tantos presos políticos que en un primer momento, y eso lo cuento en uno de los libros, cuando le tienen en el campo de concentración de la Plaza de Toros de Alicante, claro, allí había casi como no sé cuántos, 5.000, 6.000, 7.000 reos. Pues entonces, en un momento determinado, todo esto lo sé porque luego lo dejó por escrito, en un momento determinado, pues el guardia de turno dice, a ver, un paso al frente todos los que o hayan hecho esto, o hayan hecho aquello, hayan sido periodistas. Entonces mi abuelo iba a hacer el ademán de hacerle, dice, ¿para qué? De dar el paso y decir, sí, lo soy, ya me da igual, ya estoy aquí. Pero entonces, otro compañero que estaba allí con él, Manuel Navarro, dice, cállate, no digan nada, pues si se nos enteran, pues entonces podemos seguir aquí y podemos hasta que podemos perdurar salir, ¿no? hasta que sepan quiénes somos. Y efectivamente, luego eso dio tiempo para que mi abuela pues diese la voz de alarma a las amistades que tenía mi abuelo, tanto, porque claro, mi abuelo tenía buenas amistades, tanto en el régimen franquista, uno de ellos era Pedro Laín Entralgo, sí, como, lógicamente, los amigos estadounidenses. Es decir, mi abuelo cuando estuvo en el New York Times hizo muy buenas migas, sobre todo con el gran factotum que era de aquel periódico, Ernest Lionel Matthews
Herbert Matthews, conocido como Herbert Matthews. Y Herbert Matthews estaba aquí como corresponsal de guerra. Y entonces, entre la ayuda de los americanos y de Elaine Entralgo, pues al final, después de 5 años, consiguen sacarlo, pero 5 años se chupó. Y entonces, cuando sale en el 44, los americanos le consiguen un puesto de trabajo en lo que entonces era la Embajada de Estados Unidos en Madrid, que entonces se denominaba como la Casa Americana. Y entonces ahí estuvo trabajando como como ayudante del agregado de prensa de la Casa Americana. Hasta que surge la oportunidad de trabajar en el diario España de Tánger. Gregorio Corrochano se entera que está trabajando ahí. Otra persona, Vicente Gallego, se entera también que está trabajando ahí. Saben de la categoría intelectual de mi abuelo. Y entonces pues es el Gregorio Corrochano el que en un momento determinado le ofrece trabajar allí. Aparte que también, bueno, pues a mi abuelo... ¿Estaba casado? Hubo muchas circunstancias. Eso por un lado. Luego que le volvieron a perseguir porque también había sido masón. Entonces en ese momento también le empiezan a perseguir por masón. Eso por un lado. Entonces le ofrece eso el Gregorio Corrochano y mi abuelo lo que hace es como pedir permiso al Partido Comunista. Porque entonces él estaba llevando misiones clandestinas desde la Embajada Americana. No sé si hace muchos años salió en el periódico El País un artículo que escribió Rafael Fraguas que se denominaba Comunismo desde la Embajada USA en Madrid durante los años 40. Y es que mi abuelo, desde ese momento, era uno de los encargados de esa célula clandestina del Partido Comunista y fue el que permitió que se usasen las imprentas de la Embajada Americana para imprimir pues, El Mundo Obrero y todos los panfletos necesarios para, bueno, pues la actividad reaccionaria, la actividad revolucionaria en contra del franquismo, porque muchas veces aparecían panfletos por la calle, libertad, libertad, y todo eso se imprimía desde ahí. Entonces mi abuelo, pues digamos que fue el responsable de esa célula clandestina y de usar esas maquinarias que había allí en la embajada para permitir todas estas cosas. Entonces él tenía esa misión. Entonces, claro, le ofrecen esto en Tánger. Pues dice al partido, oye, ¿qué hago? De cabeza. De cabeza y además ahora vas a hacer esto, esto, esto y esto. Y entonces es cuando en el diario España de Tánger se empieza a hablar sobre todo de todos los países comunistas. O sea, a dar información a nivel, sobre todo de lo que estaba pasando pues, en China, en la Unión Soviética, en lo que entonces era Yugoslavia, o sea, en todos los países del ámbito comunista, pues el diario España empieza a dar noticias. Y claro, en primera plana. Y que aparezca en grande la palabra comunista. Los comunistas de aquí, los comunistas de allá, que parezca que hay muchos comunistas. Esa era una de las indicaciones y misiones, ¿no? que tenía él. Efectivamente, entonces por eso se empieza a hablar, empieza a tomar una importancia la información internacional, porque es el único periódico en esa época que publica, yo me acuerdo que publicó, por ejemplo, publicaban los congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Quién publicaba eso? Nada más que el diario España. Y eso era porque había una consigna, oye, hay que publicar esto, hay que hacer lo otro, hay que usar la tinta roja. Nadie se ha preguntado por qué el diario España de Tánger, en un momento determinado, empieza a usar tinta roja. Hay que usar tinta roja, que se vea el rojo, que se vea comunista, y la palabra comunista más grande, en negrita, que se vea comunista. Y luego ya pues lo empieza a usar ya criticando a la dictadura, ¿no? O sea, yo tengo alguna que otra cubierta del diario España donde dice, pese a la férrea, empieza el artículo, pese a la férrea de censura militar hemos podido saber esto y esto y esto, y claro,
pues es un palo. Eso, también Palo. déjame esas copias Claro. para que yo lo encuentre. Es un palo y es decir, claro, pues claro, y todo eso llegaba a la península y la gente lo leía. Decía, coño, aquí hay alguien que se mete con Franco en un periódico, que está criticando tal, como la publicación de la noticia del premio Nobel de Juan Ramón Jiménez, sí. Que Juan Ramón Jiménez era comunista. Estaba expatriado. Y el único periódico que lo saca en primera plana es el Diario España de Tánger. Se encargó mi abuelo de ponerlo bien grande. Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de literatura, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que engrandece un poco a ese diario, ¿no? Que también él se jugaba el tipo, ¿no? Porque a veces no gustaba en ciertos artículos que escribía mi abuelo, y aunque era una zona internacional, pues intentaron alguna que otra vez detenerle allí la policía franquista y tuvo que desaparecer, eso me lo contó mi abuela, varios días porque le dieron el aviso de que iban a por él, ¿no? Porque claro, criticaba a lo mejor porque estuvieron fusilando hasta los años 50 y tantos. Entonces él en uno de los artículos también lo criticó y entonces dijo, oye, tal, que van a por él otra vez, que se esconda unos días. Y entonces pues un hombre valiente, un hombre comprometido y luego a la vez pues uno de los precursores de la reconciliación nacional, que eso es lo más bonito. Es decir, tú puedes tener tus ideales, puedes pensar de una manera, pero tolerar al de al lado pensando diferente a ti y ser súper amigos y quererse, o sea, y respetarse y ayudarse, que eso es lo que a mí me parece más fascinante de la redacción del Diario España de Tánger, capaz de tener las mejores plumas, o sea, se querían un montón todos, se respetaban, cada uno era, pues eso, de su padre y de su madre políticamente, pero oye, joder, qué periódico, o sea, cómo lo vivían, qué bien se los pasaban, es que luego se iban todos al Café París, luego se iban todos al Café España, al Jaffa, tal, pin, al Mauritania, a no sé qué, a ver una película en el Alcázar, o sea, una relación y un ambiente que dices, madre mía. O sea, que podríamos decir que realmente el Diario España de Tánger fue precursor de la democracia, ¿no? Y de la conciliación. Sí. Yo le pongo claro, yo le hago el símil, la transición periodística, que es cuando yo escribí el primer libro, yo quería hablar de la transición periodística, porque estaba también un poco hasta las narices de la transición democrática. O sea, aquí todo el mundo habla de la transición democrática como si hubiese caído del cielo y nadie cuenta cómo se gesta, ¿no? Oye, ¿quiénes son los tíos que han traído la transición democrática? Entonces, yo hablo en mi primer libro hablo de la transición periodística, que es fundamental porque es la primera. O sea, la primera que abre el camino es la transición periodística porque son los primeros que empiezan a criticar el franquismo desde la prensa. Luego, digamos que está la transición social, que es cuando se empieza a ver un movimiento real ciudadano contra la dictadura franquista, que ahora que está muy en boga, Ramón Tamames. Sí, era uno de ellos, ¿no? Era uno de ellos, sí. Con Fernando Sánchez Dragón, uno de ellos, con Javier Pradera. Era un movimiento efectivamente, juvenil. Entonces hubo una transición social que es el germen de la transición democrática. Y luego la transición económica, de la cual se habla muy poco. Hace muy poco, para la redundancia, falleció Juan Velarde. Sí. Otro de los grandes economistas que ha tenido este país y que yo le puedo entrevistar para la Epopeya del Chato porque es del pueblo de mi abuelo. Y claro, yo sabía que también había habido una transición económica, que es la que abre el camino a esa transición democrática. Efectivamente, esa gente, esos economistas, Velarde, Fuentes Quintana, que se les tildaron de falangistas, esos economistas que tenían unos conocimientos de economía que curiosamente venían de la República, ¿cómo se llamaba este? ¿Flores de Lemus puede ser? Bueno, no me acuerdo si es Flores de Lemus, pero porque a veces ya con tantos nombres sabes lo que pasa, que ya se me va un poco la olla. Pero bueno, creo que es Flores de Lemus, que era un economista de corazón republicano, es quien enseña a toda esa generación
los conocimientos de economía para que luego saliesen todos esos economistas que han sido los que verdaderamente abren la transición económica con los famosos planes de estabilización de finales de los 50 y los que produce que España en esa época supere hasta Japón económicamente, si mal no recuerdo, y se coloque en el puesto número 12 o 13 del ranking de economías mundiales, ¿no? O sea, un país que ha tenido una guerra gracias al trabajo de estos economistas que iguales no miraron si Flores de Lemus había sido republicano, no, era un tío, un economista que tenía una concepción de la economía muy buena, pues desde la Escuela de Economía de Madrid hacen ahí un movimiento económico que es el que, digamos, que es el alma mater de la transición democrática a nivel económico, es decir, los aperturistas que yo llamo, y son los que abren el camino, o sea, esa explosión del turismo, de todas esas cosas que vinieron, la hacen estos señores, por eso lo digo yo ahora a la gente joven, a mis alumnos, cuando Ramón Tamames entre en el Congreso de los Diputados, toda España se tiene que levantar.